Bienvenidos a Noticias Caracol, primero en noticias. Aquí están las 3 del día. La primera nueva alarma en Hidroituango por surgimiento de inundaciones en la parte baja de la represa. Miles de familias evacuadas de Puerto Valdivia sufren drama por falta de ayuda. Terrible drama en albergues. La segunda fiscalía abre 3 investigaciones por Hidroituango, rastrea pago de sobornos para la adjudicación. Y la tercera, polémica por la orden de la JEP de suspender trámite de extradición de Jesús Santrich. El gobierno expresó dudas frente a esta decisión de tribunal. Recuerda descargar la aplicación de Noticias Caracol a través de Play Store y App Store. Todas las noticias Caracol en tu móvil. Vamos con los titulares de Más Hechos Caracol de hoy. Alerta e incertidumbre. Continúa la emergencia. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, última edición. Continúa la alerta por la grave situación en Hidroituango. Noticias Caracol visitó la represa y registró lo que se está haciendo para enfrentar la emergencia. Más de 5.000 personas permanecen en albergues y carpas, mientras EPM entregan uniformes sobre la situación que mantiene la emergencia en 12 poblaciones. Alrededor de los campamentos y oficinas de Hidroituango hay también incertidumbre. Esta mañana, decenas de obreros, ingenieros y personal del proyecto esperaban nuevas indicaciones. El ingreso al embalse estaba restringido. Una vez autorizados, iniciaron labores. La urgencia es terminar el gran muro que contiene el agua para evitar una emergencia mayor. Hacia amanece el río Cauca, después de la emergencia que se registró en la tarde de ayer. Al fondo están viendo ustedes la presa Hidroituango y el agua controlada en ese embalse. La presa no está terminada. Una vez se alcance el nivel de vertedero, la emergencia se superaría. Sobrevolamos la hidroeléctrica con nuestro dron Caracol. De la presa solo faltan 7 metros de alto por 450 metros de ancho. Una vez terminada, podría evacuarse el agua de manera controlada y el riesgo de una avalancha por colapso de la estructura estaría superado. Esa es la apuesta de EPM y en eso trabajan miles de hombres, en una carrera contra el tiempo para evitar lo indeseable, una avalancha que podría borrar todo a su paso. De ocurrir, la catástrofe sería devastadora. Río abajo, la creciente llegaría en 50 minutos hasta Puerto Valdivia, que es la población en mayor riesgo, a Tarazá y Cáceres en unas 6 horas, a Caucasia en 16 y a Nechí, calculan los ingenieros, la avalancha demoraría 25 horas. La creciente súbita dejaría afectados a por lo menos otros 8 municipios río abajo. Entre tanto, organismos de socorro trabajan apoyando a los miles de afectados que ya viven una tragedia, dejarlo todo de manera indefinida. Antioquia sigue máxima alerta ante una eventual ruptura de la represa. Hoy fue declarada la alerta roja hospitalaria en la zona de la presa y se conocieron reportes de desabastecimiento de Hidroituango y Valdivia. El EP y el alcalde de Medellín entregaron un importe esperanzador. El clima seco este jueves permitió reanudar los trabajos en la presa, así lo aseguró el gerente de EPM, quien además dijo que aguas abajo el caudal ha estado regulado. Sí, tal vez un par de horas, un par de horas, habilitamos una vía alterna y ya hoy en este momento los camiones y las volquetas están trabajando en el lleno de la presa. El alcalde anunció que estos trabajos han permitido aumentar la cota de la presa para alcanzar el lleno prioritario que evitaría una tragedia. Se sigue avanzando en las labores del lleno prioritario y esperemos que de continuarse las condiciones como están en este momento, pues podamos seguir avanzando y que en los próximos días podamos estar llegando a esa cota 410, que podría llegar a confirmarse como un seguro importante. Pese a esto, la gobernación ha trabajado bajo el peor escenario con los alcaldes de las zonas en riesgo. El mandatario lo comparó con un diluvio universal. Primero, un caudal que aumente
desmesuradamente, llegaría primero a Puerto Valdivia. En Puerto Valdivia tenemos más o menos 4.900 personas. Y sería el lugar más afectado porque la ola pasaría casi a 26 metros de altura. Eso es bastante. Y como lo dije en un principio, la ola máxima sería 250.000 metros por segundo. O sea, hoy el Cauca normalmente lleva 1.000 metros por segundo. A través de un comunicado, la Gobernación de Antioquia decretó la alerta roja para los hospitales del área de influencia de Hidroituango. La Fiscalía puso la lupa y se investiga posibles actos de corrupción en la adjudicación de Ituango. Se indaga la mejor oferta de una de las firmas del proyecto y inició en la calidad de las obras. Y hay indicios que dan cuenta por las evidencias que han sido recaudadas, y así lo hice de conocimiento público en un foro en el cual participé, de que habría habido pagos en el proceso de contratación de esta represa. Cambiando de tema, la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz que suspendió la extradición de Jesús Santrich generó una tormenta institucional. El fiscal Néstor Huberto Martínez advirtió y dijo que estará en riesgo de orden constitucional, mientras el gobierno tiene dudas frente a esta decisión y Estados Unidos es personal privado su preocupación, y esta noche la JEP se apartó de la decisión del tribunal. El proceso de extradición de Jesús Santrich tuvo una nueva decisión. La tomó la Jurisdicción Especial de Paz de manera unánime. Disponer la suspensión del trámite de extradición que se adelanta en su contra por petición de los Estados Unidos de América. El anuncio generó reacciones inmediatas, una de ellas la del gobierno, que lo hizo con este comunicado donde destaca un requisito fundamental para que la JEP pueda asumir esta competencia. La competencia de esta se activa una vez exista una solicitud de extradición, de conformidad con el procedimiento penal vigente. Esta solicitud aún no ha sido formalizada a las autoridades competentes. Además señaló que también falta la aprobación del reglamento de ese organismo, que apenas inició debate en las comisiones primeras del Congreso. La decisión de la JEP también generó la reacción del fiscal general, quien pidió la intervención de la Procuraduría para que la JEP revierta su decisión, que considera afecta al orden constitucional. Se violenta la institucionalidad democrática del país, se usurpan competencias del Congreso de la República, se lesiona la autonomía de la jurisdicción ordinaria y adicionalmente se pone en vilo la cooperación judicial internacional en la lucha contra los crímenes que afectan a la humanidad. El fiscal también aseguró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le expresó su máxima preocupación por la decisión de la JEP sobre la extradición de Santrich. Ese país investiga al miembro de las FARC por presuntos vínculos con narcotráfico. Santrich fue capturado el 9 de abril con fines de extradición y desde entonces adelanta una huelga de hambre. Actualmente cumple su detención en una fundación de la Conferencia Episcopal. El presidente Santos denunció las elecciones de Venezuela al denunciar una gran cantidad de alimentos iba a ser usados a fines electorales. Una de las principales pruebas la consiguieron anoche en Cartagena las autoridades con la incautación de 15 contenedores con aproximadamente 400 toneladas de comida no aptas para consumo humano con destino a Venezuela. Serían harina, azúcar, pasta, arroz. Esta sería la punta del iceberg de un negocio con empresas fachada en 9 países, entre estos Colombia y México, con destino a Venezuela. Esta red empresarial que está dedicada a lavado de activos, al enriquecimiento ilícito y que tiene muy probablemente lazos con corrupción con autoridades. Hemos identificado que no solamente hay contrabando técnico, sino, repito, toda una asociación criminal con influencia a nivel internacional. Mientras informaba los resultados de la operación entre la Policía Fiscal, la DIAN y el INVIMA, el presidente Santos dijo que esta incautación iba a ser repartida en Venezuela por los comités locales de abastecimiento y producción que creó el régimen de Nicolás Maduro. Son usados para distribuir alimentos y mercados a los más pobres por parte de organizaciones políticas afectas al régimen.
Esto no es todo. Denunció un presunto plan del mandatario venezolano para cedular y trasladar ciudadanos colombianos para que voten este domingo en las presidenciales de ese país. El plan detalla la forma, los procedimientos y los pagos a efectuar para garantizar el movimiento de los votantes y su voto a favor de Maduro. Insistió en que no reconocerá los resultados de las elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente y que se redoblarán los controles fronterizos para evitar el trasteo ilegal de votantes. Colombia está de luto, murió en el Vaticano a los 88 años Darío Castrillón, cardenal que ocupó los más altos cargos de la Iglesia Católica de Roma. El cardenal, que estaba muy grave de salud desde hace varios días, había pedido a los fieles que oraran por él. A los 88 años falleció el cardenal Darío Castrillón, quien se ordenó como sacerdote en 1952 y en 1998 el Papa Juan Pablo II lo elevó a la dignidad de cardenal. Quien ignore hoy que una forma de guerra es el terrorismo, está viviendo en otro planeta. El alto prelado colombiano fue prefecto de la Sagrada Congregación del Clero, estuvo al frente de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, que tenía a su mando a miles de sacerdotes en todo el mundo, fue obispo de Pereira, arzobispo de Bucaramanga y secretario general del CELAM. La Conferencia Episcopal Colombiana confirmó su deceso. La Conferencia Episcopal de Colombia informa que su eminencia, el cardenal Darío Castrillón Hoyos, ha fallecido este jueves 17 de mayo en Roma. El Colegio Episcopal Colombiano se une en oración por el eterno descanso de su hermano. El cardenal Castrillón, doctor en Derecho Canónico, hizo parte del cónclave que eligió a Benedicto XVI y a Francisco. De hecho, en algún momento entró en la lista de los cardenales papables, lo que dejaba claro su importancia en el Vaticano. En 1974, en plena campaña presidencial, desde el púlpito pidió no votar por Álvaro Gómez Hurtado por estar divorciado. En esa época la elección la ganó Alfonso López Michelsen. En la década de los 80, siendo obispo, dijo en la Catedral de Pereira que había recibido plata de la mafia y que él mismo se la había repartido a los pobres. Luego de la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de la Catedral en el año 92, se conoció que el cardenal se reunió con el capo para buscar que se entregara de nuevo, intento que fracasó. Y en 2001 se conoció una carta en la que felicitaba a un obispo francés por no denunciar a un sacerdote señalado de abuso de menores. Los candidatos presidenciales adelantan una frenética jornada en diferentes plazas públicas. El domingo será los cierres de sus campañas en distintas ciudades. Hoy Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro hicieron algunas actividades a plaza abierta y los demás fueron a plaza cerrada. Así fue el regreso de Gustavo Petro a la Plaza de Bolívar. El candidato de la Colombia Humana cerró el capítulo Bogotá de su campaña ante una importante manifestación pública. Justicia social, energías limpias y democratización del saber y del capital fueron los ejes de su discurso. De los dos bandos saldrá alguien triunfador. Si ganan las ciudadanías, otro será el país. Será el país de la paz, será el país de la democracia. Otro que también se ha dedicado de lleno a la plaza pública es Germán Vargas Lleras. Durante su cierre en Villavicencio, dijo estar seguro de llegar a segunda vuelta. Las concentraciones que como esta tienen lugar día a día en todos los departamentos de Colombia, para mí son un buen termómetro. Iván Duque estuvo reunido con el Consejo Gremial. Anunció fortalecimiento de los actuales tratados de libre comercio y anunció que canceló sus eventos de cierre en Antioquia como solidaridad por la emergencia en Hidroituango. Ojalá no vaya a derrumbarse o a colapsar el cuarto de máquinas y eventualmente afectar la estructura de la presa. Sergio Fajardo compartió con alrededor de 200 empresarios de pequeñas y medianas empresas, a quienes les expuso la fórmula para insertar las economías locales en las dinámicas nacionales, a través de una agenda productiva regional. Eso significa que en cada espacio vamos a ver qué capacidades tiene, qué conocimiento se tiene y cuáles son las posibilidades de avanzar en ese desarrollo. Humberto de la Calle sostuvo reuniones con miembros del liberalismo. Aprovechó para dar su visión sobre la polémica por la suspensión del trámite de extradición de Jesús Santrich por parte de la JEP. Hay que revisar primero la fecha en que ocurrieron los hechos que se le imputan a Santrich y eso corresponde a la jurisdicción y es obvio que mientras no se haga esa verificación pues no procede aún la extradición.